repaso. Pablo y el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es lo que estamos tocando en la última clase. Los tipos del Antiguo Testamento. La tipología tiene un papel preponderante en las epístolas paulinas y en el Nuevo Testamento, ¿no? A través de las tipologías aprendemos mucho del mensaje del Antiguo Testamento aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya hemos hablado de esto. También el Antiguo Testamento es visto como base del Nuevo Testamento. La revelación antigua tiene mucho que decir sobre algunos temas que fueron expuestos en mayor profundidad en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Y cuando ya con la luz de Cristo revisamos el Antiguo Testamento, vemos una variedad de enseñanzas muy profundas que por supuesto ahora las vemos, digamos, más completas justamente por la iluminación del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, ahora sí, la conclusión. Estamos en la página 23. Dice, pero al mismo tiempo, esto es el tercer párrafo de esa página, ¿ya? Pero al mismo tiempo el lector moderno debe tratar de contemplar los pasajes del Antiguo Testamento en los términos originales. El lector debe preguntarse qué estaba diciendo el autor veterotestamentario en su propio tiempo, ¿sí? El lector o la lectora deberá sentarse con los oyentes en el mercado, en la puerta de la ciudad, en el templo o en la sinagoga para tratar de comprender sus palabras tal como sonaban para ellos. Deberá ver a Dios a través de los ojos de los oyentes originales y discernir su propósito para la vida de ellos. Estamos hablando de las personas del Nuevo Testamento y cómo es que miraban a las escrituras de el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ellos tenían que observar o estudiar el Antiguo Testamento con términos originales. Cuando decimos términos originales, no estamos diciendo que necesariamente estas personas tenían que aprender la lengua o el idioma o tenían que estudiar todo en el idioma original con el que se inspiró esas escrituras. Eso podríamos rescatarlo también para nosotros el día de hoy. El día de hoy nosotros tenemos que entender la Biblia también en términos originales. Si bien es cierto, eso puede aplicar al campo exegético, donde uno analiza, por ejemplo, el idioma original de las palabras, sin embargo, no nos estamos refiriendo o limitando solo a ese aspecto, sino que nos referimos a, por ejemplo, cómo se entendió originalmente esa parte de la escritura que estamos estudiando, cómo lo entendió el autor, el escritor, y cómo lo entendieron sus primeros destinatarios, ¿sí? Todo escritor de la Biblia tiene un público inmediato que él está pensando, pues, comunicarles un mensaje para su momento y espera una respuesta de parte de ellos. Entonces, la labor del intérprete o el estudioso de la Biblia el día de hoy es averiguar, es tener la certeza de qué intención era esa, qué intención tenía el autor, ¿sí? Y qué esperaba de sus primeros lectores. Entonces tenemos que tratar de entender primero lo que entendieron los primeros lectores de las escrituras. ¿Sí, sí me dejo entender? Entonces, eso también estaba sucediendo en el Nuevo Testamento. Recuerda, amado hermano, que cuando hablamos de el Nuevo Testamento, o sea, hablando de un sentido histórico, las personas que estamos observando en nuestro Nuevo Testamento, eh, ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, están en una etapa muy parecida a la nuestra, ¿no? En la que solamente tenemos las escrituras de antes. Ellos tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento recién estaba en progreso, ¿sí? Así que ellos tenían que primero pensar cómo pensaron los antiguos. De ahí que Pablo en Romanos 15 pues haya dicho, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? A fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es el error que cometemos cuando leemos pasajes como esto? Es que cuando dice, por ejemplo, el apóstol, tengamos esperanza, ese tengamos, como está en un término plural de primera persona, nosotros tendemos a aplicarlo de forma directa y muy rápida a nosotros. Entonces, como dice, nosotros tengamos. Ah, muy bien. Está hablando de nosotros, ¿ves? Los creyentes. No. Cuando Pablo dice tengamos esperanza, se refiere a un público inmediato de ese momento.
de ese momento, ¿ya? De su época, y a un círculo muy, muy restringido, porque no está hablando en forma general a toda la comunidad de creyentes, sino solamente a su público, porque tiene un fin para ellos, y tiene de repente una causa, y así como tiene un propósito de... Y yo tengo que entender eso primero, la relación entre Pablo y sus primeros lectores y qué quería comunicarles para entender bien el día de hoy. Pero si yo rápidamente, porque dice, nosotros lo aplico rápido a nuestro tiempo, a la iglesia de hoy, ¿no? A usted, a mí, puedo cometer un error de interpretación. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con Efesios capítulo 1, por ponerles un ejemplo, porque no es el tema, así que no voy a responder asuntos de, pero solamente por ponerles un ejemplo. Efesios capítulo 1, verso 4, verso 5, vamos a ver, es más, hasta el versículo 12, usted va a ver que el apóstol usa mucho los términos en forma personal y plural. Por ejemplo, nos, nos bendijo, nos predestinó, habiéndonos predestinado, nos hizo aceptos en el amado. Constantemente va a utilizar el pronombre plural de primera persona. Nos, ¿no? Nos bendijo, no, nos eligió, nos predestinó. Constantemente lo está haciendo. Entonces, si tú no tienes bien marcado lo que te estoy ahora enfatizando, de que uno primero tiene que pensar en los primeros lectores, en la audiencia original del autor, vas a cometer un error. ¿Por qué? Porque como está en plural de primera persona, tú te incluyes. Pastor, acá dice que fuimos predestinados. Y hay muchos pastores que predican así, ¿no? Muchos pastores predican así. Acá dice, ¿ves? Fuimos. Por más que no les gusta a los demás la predestinación, aquí está la Biblia, dice que nosotros, la iglesia, fuimos predestinados. Los creyentes fuimos elegidos, fuimos predestinados. Así que, aunque no te guste, la Biblia está diciendo de que algunos, y solo algunos, fueron elegidos para salvación y los demás no. ¿Eh? Y entonces tú lees la Biblia y dice, oye, sí, parece que tiene razón, porque ahí dice, nos predestinó. ¿Qué estoy cometiendo? Un gravísimo error hermenéutico al aplicar de forma rápida y directa un pasaje, una porción que tiene un público inicial, que tiene una audiencia original. Y esa audiencia original tenía que entender, ¿no? ese pasaje de una manera que quizás nosotros el día de hoy no estamos entendiendo. Así que lo primero que tengo que entender es cómo lo entendían ellos. Así de simple. Entonces, eso es un gravísimo error porque cuando Pablo está diciendo ahí, nos bendijo, nos predestinó, habiéndonos hecho aceptos y tanto, no se refiere al conjunto de creyentes en general, sino se refiere solamente a los judíos. Y eso claramente en otra parte yo lo expliqué cuando vas a ver el lazo entre el verso 12 y el verso 13. Porque en el verso 13, a partir del verso 13, Pablo cambia la expresión personal ahora a hablar del plural en tercera persona. Pasó hasta el versículo 12 a hablar en plural de primera persona, a partir del verso 13 habla en plural de tercera persona. ¿Y qué diferencia es eso? Primera persona es nos. Y Pablo se incluye, ¿por qué? Porque él es judío, pues. Pero a partir del verso 13, léelo en tu Biblia. ¿Qué dice? En él también vosotros, tercera persona. Tercera persona es cuando decimos ellos. ¿Eh? O vosotros, segunda persona, perdón, segunda persona. Ustedes o vosotros. Tercera sería cuando decimos ellos. Primera es cuando nosotros. Y Pablo en el verso 13 no habla en primera persona, si te das cuenta. Habla en segunda persona. En él también vosotros, segunda persona. ¿Ah? Cambio. Ah, muy bien. Entonces voy entendiendo la mente Ahora, cuando pasas al capítulo 2 eso clarísimo se entiende mucho más. El capítulo 2 Pablo es bien directo con ustedes, vos o vosotros los gentiles y nosotros los que estábamos cerca. Ah, fácil. ¿Ves? Ten mucho cuidado. Eso nos va a pasar a menudo. Por ejemplo, Primera de Corintios 4, para que nuestros hermanos
de posición X no piensen que estamos mandando o queremos barrer con ellos. No. Vamos a otro ejemplo, otro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 4, muy bien. Un verso también conocido. Dice, así pues, téngannos, otra vez, plural de primera persona. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo pregunto, y este ejercicio lo hago siempre, cuando dice téngannos los hombres como administradores, ¿a quién se refiere? ¿A quiénes se está refiriendo? Téngannos los hombres, como administradores, y que se requiere de los administradores que sean hallados fiel. La mayoría responde, pues de nosotros, pastor, de la iglesia. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque el término está en plural de primera persona. Téngannos. Entonces, eso como que te da la idea de inclusividad, ¿no? Entonces, como que te está incluyendo a ti. Ah, pastor, aquí dice que a nosotros, la iglesia, los hombres deben tenernos como servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios, y que debemos ser hallados fieles. ¿Ves qué fácil podemos torcer el significado de un versículo que es tan claro por no considerar la audiencia original? Si tú lees desde el capítulo 1, ¿cuál es la problemática que Pablo está tratando aquí? Pues las divisiones de los creyentes. ¿En base a qué? En base a que cada división, cada grupo decía yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ¿no es así? Entonces Pablo les responde, ¿quién es Pablo, quién es Cefas, quién es Apolo? No somos nada, somos solo servidores por medio de lo cual ustedes han creído. Entonces los hombres deben tenernos, ¿a quiénes? A nosotros, Pablo, Cefas, Apolos. A nosotros nos deben tener como simples servidores, administradores. No está hablando de todos los creyentes. Mira, vamos a ver. Vamos a ver el versículo más abajo, verso 6, ahí lo dice. ¿Qué dice el verso 6? ¿Ah? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por eso sigue diciendo más abajo, mira, el verso 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Cuando dice nosotros, ¿se refiere a la iglesia? No, se refiere a Pablo, Cefas, Apolos, los siervos, los ministros de la palabra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mira lo que dice, más vosotros, cambió, plural de segunda persona. ¿Te das cuenta? Eso importa mucho, eso es lo que está sucediendo en Efesios 1, pues hermanos. Si tú no ves eso tan sencillo, vas a terminar torciendo el versículo 4, versículo 5 de Efesios, diciendo, ¿ves? Aquí dice que Dios nos eligió a los que vamos a ser salvos. Mentira, no es la intención de Pablo enseñar eso en los 6 capítulos de Efesios. Y qué infantiles a veces estamos en la interpretación de la Biblia. Entonces, ahora te saco Corintios 4, que de repente en un pasaje no tan controversial como el otro, para que veas de lo que estamos hablando. Entonces, en el verso 10, Pablo dice, nosotros, mira, plural de primera persona, nosotros somos insensatos por amor de... Más vosotros, plural de segunda persona. Vosotros, cambia, te das cuenta. Esos conectores importan, claro que importan. Entonces, más vosotros, prudentes en Cristo. Nosotros, otra vez, débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Muy bien. Luego, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos, estamos. Todo es plural de primera persona, pero ¿a quién se refiere? A los ministros. Pablo, su equipo de ministros, Cefas, Apolos, los ministros de la palabra, ¿sí? Por eso dice el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, etcétera, ¿no? No debes incluir aquí a todos los... Pablo se refiere a un grupo específico, ¿sí? Y bueno, mira el verso 14, por eso le dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos, Pablo está hablando de los ayos, de los maestros, de los tutores, ¿sí? Bueno, mira por ejemplo más abajito, vamos a ver, capítulo 3, retrocede al capítulo 3, vamos a ver, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió. Ah, por eso dice más, entrando al capítulo 4, acuérdate que las cartas tienes que leer todo como una sola hilación, porque originalmente no tenían capítulos ni versículos. Tienes que leer todo, todo de un solo hilo. Y entonces, llegando al capítulo 4, ¿qué dice Pablo? Así que, conclusión, ténganos los hombres como... Así que, ¿a quién se refiere con ténganos? ¿A quién se refiere? ¿Ah? ¿Ya entendieron? A Pablo y a Apolos fue. A Pablo, a Apolos, así, sí me dejo entender, ¿no? Entonces, otra vez, cuando dice verso 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, esto que lo aplican mucho a tantos temas que no tienen nada que ver, por ejemplo, como dicen, al pastorado femenino, he visto que lo han aplicado eso, ¿no? Ah, mira acá el que planta, sino Dios que da el crecimiento, así que Dios usa cualquiera para... No, pero no está hablando de eso. Está hablando de que entre un siervo y otro siervo, ellos no tienen que ser alabados o no tienen que ser considerados el fundamento. Ellos simplemente cumplen su labor y el dueño de la obra es Dios. A eso se refiere. Por eso dice, mira, verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y en el verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ah, no consideren a cada uno de los siervos como si fueran los fundamentos o estuvieran poniendo cada uno un fundamento distinto. El fundamento es el mismo, Cristo. ¿Ven? Entonces, a eso me refiero, hermano. Esto le va a ayudar muchísimo en la interpretación de la Biblia, en cualquier libro de la Biblia. Lo que tú tienes que primero pensar es cómo lo estaban entendiendo sus lectores originales. Porque si tú lo aplicas de forma inmediata a nosotros hoy, te vas a equivocar. Es muy seguro que te vas a equivocar. Y eso está pasando por mucho, hermanos, en tantos lugares el día de hoy, por no considerar un simple principio de sentido común. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que aplicaron ellos primero. Ellos vieron al Antiguo Testamento y tuvieron que pensar con una mente original. No que estudiaban los idiomas originales, pero tuvieron que entender cómo se asimiló eso antes para recién aplicarlo correctamente en su momento. Ahora nosotros que tenemos el antiguo y el nuevo hacemos con toda la vida lo mismo. Entendemos cómo lo entendieron antes y ahora sí, lo vamos a aplicar correctamente el día de hoy. ¿Sí? Entonces, date cuenta, la mayoría de herejías que hoy se dicen es por no considerar ese detalle. Por ejemplo, hablando de Corintios 3, nomás ya que estamos ahí, los católicos, los sacerdotes católicos, ¿qué sacan de ese capítulo? La doctrina del purgatorio o el dogma del purgatorio. ¿Por qué? Porque ellos van más abajito donde dice, por ejemplo, en el verso 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo lo aplican ahí? ¿Ves? Dice que será salvo, pero por fuego. Ahí está, cuando dice que será salvo por el fuego, ese es el purgatorio, pues. Ese es purgatorio. Va a estar ahí quemándose en el fuego y sí será salvo, porque del purgatorio se sale al cielo. Pero después de haberse quemado un tiempito, pues, ¿no? Puro dogma humano. ¿Por qué? Por una simple razón, por no considerar la intención original del autor. ¿Quería Pablo enseñarle aquí a los corintios del purgatorio? ¿Quería enseñarles de la vida en el más allá? ¿Quería enseñarles, no sé, un aspecto teológico, escatológico, soterológico? No. Pablo en el contexto nuevamente, ¿de quién está hablando? De los servidores. Y que los hombres se estaban jactando en sus líderes, en sus seguidores. Y Pablo le está diciendo, nosotros no somos nada, somos simples servidores. Y ustedes han creído porque Dios nos usó. O sea, el quien está dando el crecimiento es Dios, así que tienen que alabar a Dios, no a los hombres. Nosotros cumplimos nuestra labor y tenemos que dar cuentas. El Señor un día nos va a pedir cuentas por nuestra labor. Y si nuestra obra fue de heno o de hojarasca, sufriremos pérdidas. O sea, se refiere a no los pecados que se queman, sino la obra que realizaron los siervos de Dios en la iglesia. Si es obra de buena calidad, permanecerá. Si es obra de mala calidad, se quemará y él sufrirá pérdida. Eso no condiciona su salvación, por supuesto que no, porque la salvación es simplemente por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando dice así como por fuego, se refiere a alguien que escapa de un edificio en llamas. Cuando tú escapas de un edificio en llamas, pierdes todo lo que se ha quemado, aunque tú
¿cómo se llama? Tú escapas, tú has salido salvo, ¿no? No has muerto, pero has perdido todo. A eso se refiere. O sea, el que va a llegar al cielo con obras de mala calidad, lo va a perder todo. No va a perder su salvación, obviamente, porque la salvación es incondicional, es por gracia, pero va a perder sus recompensas. ¿No? Entonces, mira cómo se tergiversa para enseñar cualquier tipo de dogma o herejía, hermano, por no considerar la intención original del autor. ¿Ah? Muy bien, vamos allá, vamos a continuar entonces. Acá está. El modelo de autoridad y los principios de interpretación expuestos pueden aplicarse a otros escritos del Nuevo Testamento, tales como Hebreos, Santiago y Apocalipsis también. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿dónde está acá? Perdí la página. Mm, a ver, vamos a buscar acá. Ah, ya. No, esto está muy arriba, muy arriba. Así que vamos a continuar acá. Estas son las palabras que tienen que llenar, ¿ya? A partir de la conclusión, ¿eh? A partir de la conclusión, por si acaso si no han anotado alguna palabra, tienen que ir la primera es reino de Dios, la que aparece en la primera línea que es para llenar reino de Dios. La siguiente línea sería Jesús y los apóstoles. Ya eso es en la página siguiente, estamos en la página 23, a mitad de la página, Jesús y los apóstoles. Luego vamos al siguiente párrafo, dos párrafos siguientes, perdón, cuando dice en otras palabras, ahí ya. En otras palabras, debemos ser sensibles al contexto original. Recuerda, en reglas de estudio vimos esta ley, si puedes decirlo así, del contexto. Las palabras va a ser tres veces repetidas, contexto, 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 ¿no? Siempre cuando estudiamos la Biblia, siempre contexto, contexto, contexto. No puedes estudiar, no puedes interpretar, no puedes aplicar la Biblia sin contexto. El contexto es la clave de todo, ¿sí? Si tú no sabes usar el contexto, pues es muy fácil que te desvíes a otro tipo de enseñanza, doctrina, ¿no? El contexto, hermano. Aquí cuando hablamos del contexto original, tendríamos que remontarnos en este caso al pasaje del Antiguo Testamento y hacernos preguntas como ¿por qué y cuándo se escribió? Así de simple. ¿Por qué y cuándo se escribió? ¿Qué problemas provocaron su aparición? Hay una problemática, esto de la problemática te va a cambiar la vida. Si un día llegas a estudiar conmigo Primera de Corintios, porque es un curso completo que tengo de Primera de Corintios y que espero en algún momento darlo, ahí vamos a ver mucho esta regla de la problemática. Vamos a aplicarlo muchísimo y usted va a ver cómo eso le cambia la vida. Muchas veces la intención del autor está ligada a la problemática ya, del trasfondo, o mejor dicho, del grupo, del público al que él se está dirigiendo, que está en un contexto, digamos, en un trasfondo, en circunstancias, y todo eso evoca una problemática. Si tú, con sabiduría, sabes determinar cuál es la problemática que ellos están atravesando, vas a estar mucho más cerca de la mente del autor y de sus intenciones originales. Entonces la problemática es muy importante. Entonces hay libros que son más fáciles, por eso es que les hablo de Primera de Corintios, porque Primera de Corintios es muy fácil, ¿no? Más que otros libros, de determinar cuál es la problemática en general y luego las problemáticas, digamos, un poquito más específicas, ¿no? Pero es mucho más fácil, ya que el libro es bastante específico con referente a eso, ¿no? Y eso a la vez entonces me está guiando a qué? A la intención del autor. Si yo descubro la mente del autor, es muy seguro que termine interpretando bien el libro entero o el pasaje que estoy estudiando, ¿ya? Entonces preguntamos, ¿no? ¿Por qué y cuándo fue escrito? ¿Qué problemas provocaron su aparición? ¿Qué pregunta se proponía responder originalmente? Sí, esto también va a aplicar mucho en Corintios, porque a partir del capítulo 7 en adelante, Pablo va a responder preguntas, nada más. Va a dejar de reprender para pasar a responder, 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 responder. Y uno puede
hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta se proponía responder originalmente? O sea, el autor, el que está escribiendo ese libro o esa carta de la Biblia. ¿Qué decía a la gente acerca de la voluntad de Dios o de sus caminos o acerca de sus responsabilidades, que de lo contrario de repente no hubieran sabido? ¿Sí? ¿Qué le trata de comunicar a los lectores iniciales acerca de la voluntad de Dios? Quizás si él no lo dice, de otra manera no se hubiesen enterado. Entonces, ¿cuál es esa voluntad de Dios para ese público específico? Por eso que lo primero que tienes que saber es quién o quiénes eran sus destinatarios originales. ¿Quiénes son? ¿Se trata de judíos? ¿Se trata de gentiles? ¿Se trata de la iglesia de Dios? ¿Se trata de personas bajo el antiguo pacto o personas bajo el nuevo pacto? ¿Son de una comunidad o es una carta más abierta para creyentes de distintas comunidades? ¿Es una persona específica, un grupo selecto entre la congregación? Hay que preguntarnos bien y buscar lo más cerca posible que podamos quiénes son esos destinatarios originales, ¿ya? Muy bien. Una vez comprendido el propósito de un pasaje para la época de su autor, sólo entonces puede captarse el significado pleno, ¿no? Para la fe y la vida cristiana, o sea, para el día de hoy. Solo entonces. Mientras no hayamos descubierto, amados hermanos, esto, que es la intención original del autor, obviamente para sus primeros lectores, muy difícil. Va a ser casi imposible que podamos aplicar correctamente ese pasaje a nosotros el día de hoy. Va a ser casi imposible, ¿no? Muy, muy, muy difícil, ¿ya? El contexto del Antiguo Testamento no dirá todo lo que necesitamos saber del sentido de un pasaje, pero si no comenzamos por allí, será muy fácil torcer a nuestro antojo el significado de las escrituras. En cambio, el sentido de los autores individuales debe tomarse de tal manera que transmita el significado que le ha dado a cada uno el autor de la totalidad. ¿Ya? Otra vez, voy a repetir eso para decir, el sentido de los autores individuales debe tomarse de tal manera que transmita el significado que le ha dado a cada uno el autor de la totalidad, el Espíritu de Dios. Anota eso, el Espíritu de Dios. ¿Quién es el autor? Ahí para que lo vayan escribiendo. ¿Quién es el autor general? ¿Quién es el autor general? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sería el autor general. ¿Y quiénes son los, digamos, los autores específicos? Autores específicos nos referimos a los escritores que usa el Espíritu Santo para componer cierto escrito, cierto libro de la Biblia. Entonces, cuando nosotros tratamos de analizar la intención del autor, ese autor específico de un libro tal de la Biblia, tenemos que armonizar eso con la intención original del autor general, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. El Espíritu de Dios, entonces, quien habla por medio de toda la Escritura y al hablar comunica a toda la Biblia que la autoridad para con su pueblo. La autoridad para con su pueblo. Muy bien. Así que hermanos, necesitamos dependencia del Espíritu de Dios. Eso me habla de poner en equilibrio o mejor dicho, los dos recursos hermenéuticos que tenemos el día de hoy. Los primeros recursos hermenéuticos son los recursos más exegéticos, son los recursos de estudio, ¿no? Te podría, lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ¿no? La regla de la problemática, de la primera mención, la regla del contexto, de las divisiones, todo eso. Pero al lado de eso tengo que usar los recursos que son espirituales, como, perdón, como la humildad, como la obediencia, como la dependencia del Espíritu Santo, la oración, etcétera. Ambos recursos nos ayudan a poder entender correctamente las escrituras. Yo tengo ejemplo de varios predicadores muy famosos que tienen muchísimo estudio, muchísimo estudio.
muchísima preparación en lo hermenéutico, en lo exegético, pero le veo cometer cada error de interpretación que yo digo, pero no, ¿cómo tamaña eminencia puede cometer este error tan básico de interpretación? Porque no solamente es estudio exegético o hermenéutico, no solamente son herramientas de reglas, de exégesis, ¿no? De hermenéutica, de filología, de historia, no. Necesito también la dirección del Espíritu Santo, necesito su sabiduría, ¿sí? Necesito mantener mi fervor espiritual, porque de otra manera, a veces cosas tan evidentes en el texto no lo voy a ver. Y esto pasa muy a menudo, ¿no? A veces que yo le abro la Biblia a un hermano, a una hermana, le digo, le hago leer y dice, wow, pero estaba allí y he leído tantas veces y no me di cuenta. ¿Te ha pasado eso? Ahí estaba, Dios mío, yo cuántas veces he leído este libro, cuántas veces he leído este capítulo y mira, no me doy cuenta. Qué interesante. ¿Ah? Entonces, para que no nos pase eso, tenemos que tomar en cuenta el equilibrio entre los dos recursos o grupos de recursos que tenemos el día de hoy para el estudio de la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí entonces culminaríamos, esto es la conclusión referente a el pensamiento de Pablo y la influencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿ya? Hemos al final en la conclusión también acotado algunos principios de interpretación que son muy importantes para que el día de hoy, hermanos, aprendamos a estudiar la Biblia apropiadamente. Pero ¿cómo lo aprendemos? De la misma Biblia. Como en el Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento usando de estos criterios, ¿te das cuenta? Entonces, nació con Cristo, ¿te das cuenta? Lo vimos en las primeras clases. Nació con Cristo, lo siguieron sus apóstoles, luego el apóstol Pablo. Entonces son los principios hermenéuticos son principios bíblicos. No es que le hemos querido añadir nosotros a nuestro gusto, a nuestra manera. No. Lo vemos en la Biblia, ¿te das cuenta? Cómo Cristo le dio ese sentido, esa forma de interpretar, por ejemplo, la hermenéutica cristocéntrica. Nace en Jesús, se reproduce en los apóstoles, luego el apóstol Pablo no hizo otra cosa sino que contemplar el Antiguo Testamento cristocéntricamente. Y de eso aprendemos nosotros el día de hoy. Por eso que una regla que le marco a mis estudiantes siempre es, cada vez que tú vas a estudiar un libro de la Biblia, siempre de antemano tiene que estar esta pregunta. Esta pregunta no puede faltar. ¿Cómo encuentro a Cristo en este libro? Esa pregunta no puede faltar. Si tú sabes del contexto histórico o trasfondo, de las circunstancias, de las problemáticas, qué sé yo, sabes muchas cosas con referente a ese libro, pero no has echado a ver cómo ese libro presenta o proclama o explica o anuncia a Cristo, entonces has invertido un tiempo en vano. Y muy posiblemente que tu interpretación y aplicación no va a ser tan certera o por lo menos tan profunda como debe ser. La iglesia es llamada al alimento sólido, no a la leche. Y ya basta de leche. La leche es para bebés. ¿No es así? La leche es para bebés. Por eso los médicos, cuando tu hijo ya tiene 2 años, ya te prohíbe darle leche, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Pero yo quiero darle hasta los 5 años para que sea más fuerte. Al contrario, se le va a caer todos los dientes. ¿Por qué? Porque a partir ya del año, la madre, esa leche que sale de la madre, ya no tiene los nutrientes que debe tener, las vitaminas, ya no es alimento, es pura agua, es líquido nada más. Y hay mamás que están amamantando a sus hijos hasta los 4 años, 5 años, y piensan que no, es que es leche materna, pues, y a mí me han dicho que la leche materna es la mejor. La leche materna es la mejor para el bebito de 1 año a 6 meses. Pero de ahí para adelante ya va dejando, de 6 meses al año, ya va comiendo, ¿no? Su papillita, ya va comiendo más sólido, y al mismo tiempo que va comiendo más sólido ya va dejando la leche. Entonces los médicos dicen, después del año ya tienes que quitarle la leche. Pastor, yo le doy ya no leche de pecho, pero le doy la leche de vaca. No, peor pues. Leche de vaca es para el ternero, no para, no para el humano. Es para el ternero.
¿ya? Y no sé, a veces por ignorancia cometemos ciertas cosas. Y la mamá piensa que si yo le doy le doy a amamantar a mi hijo hasta los 4 años, va a ser más fuerte, más inteligente porque la leche no, anda con cualquier especialista, te va a decir que eso no es alimento, al contrario, lo desnutres porque lo estás llenando de pura agua. ¿Mm? La leche es consistente y es muy buena, pero para el bebé, no para el niño. ¿Mm? Al niño tú tienes que dar una dieta balanceada que le ayude a desarrollarse ya a su edad. Ah, además, aparte de eso, no solamente es que la leche ya no es alimento, sino que hasta cierta edad, creo que entre los 2 o 3 años, el cuerpo del niño deja de producir enzima, que son los descomponentes de la leche, pues. O sea, de ahí en adelante, al no tener esa propiedad el cuerpo humano, no está absorbiendo ninguna propiedad que pueda tener algún tipo de leche. O sea, no sirve de nada. Le estamos siguiendo dando agua nada más. No lo asimila. ¿Mm? Y por eso es que muchos de tanta leche que le han dado se terminan enfermando, ¿no? Terminan siendo intolerantes y tantas cosas. Hermanos, tengamos cuidado en la vida espiritual, es similar. La leche es para el bebito, el que recién se ha convertido a Cristo. Pero dar leche a creyentes que tienen ya más de un año de creyentes ya es perjudicial. Le hacemos daño. El creyente no puede estar, Dios mío, 5, 10 años, 20 años, 30 años con leche. Le hacemos daño y el pastor que hace eso con su congregación le hace daño, no le hace bien. Y por eso que tenemos bebitos de 30, 40, 50 años de nacido, prendidos del biberón del pastor, en vez de que sean guerreros ganando almas para Cristo, abriendo obra misionera, no sean maestros, todavía 50 años de creyente le siguen dando leche. ¿Ven? Hace daño. La leche es solamente para aquellos que tienen meses de convertidos, nada más. Semanas. Ahí vamos a darle leche. ¿Eh? Pero después de un año, hermanos, el creyente ya tiene que ir comiendo alimento sólido. Tú tienes más de 5 años de creyente y tienes que comer ya un buen churrasco, ¿ya? Alimento bien sólido. ¿Mm? Ya no puedes estar con la leche. Y eso va a ser muy perjudicial. Y si es perjudicial para ese creyente, lo es para toda una generación, pues, porque si uno no está bien nutrido con la palabra, ¿qué va a bendecir a los demás? Por eso que el discípulo o el creyente de hoy casi no gana almas, no hace discípulos, no está involucrado en la obra misionera, no lleva a cabo ministerios, no produce recursos para el pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos produciendo recursos hoy poniéndolos a disposición en Internet para que muchos siervos de repente puedan usarlo en la obra? ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿Mm? Yo cuando tuve si no 2 o 3 años de creyente, yo ya estaba produciendo recursos. No lo estoy diciendo ahora, lo vengo haciendo años. Recursos materiales. Toda una colección que hoy día tengo de materiales, de libros, de preparación, de capacitaciones. Eso lo vine produciendo, hermanos, hace años, hace décadas atrás. Y cuando yo la primera vez comencé a hacer mis bosquejos, era un niño en la fe. Lo único que necesitaba era un cuaderno y un lapicero, nada más. No necesitas tanta cosa. Y eso lo comencé a hacer mucho antes de ir a un seminario. No creas que el seminario es la clave de todo. ¿Mm? Entonces, el estudio de la vida tiene que llevarnos a la madurez, ¿sí, no? ¿Para qué estudiamos? Así de simple, ¿no? ¿Para qué estudiamos? ¿Solo para pasar el momento? ¿Solo para decir, oh, qué bonito, me encanta el estudio? No. Debemos ser impactados y transformados por el estudio de la palabra. Que de aquí en adelante usted, hermano, decida dejar la leche y comience a ser un adulto y comience a producir su propio alimento de calidad y comience a producir recursos para otros también. Que esa sea su resolución. Y para eso estamos sumando nosotros
añadiendo de repente un plus para que usted pueda lograrlo. Porque en mi tiempo, hace 18 años atrás, me hubiese encantado que alguien me provea de todo esto, ¿no? Me hubiese encantado. Entonces a nosotros lo que nos tomó años lograr, ahora lo vertemos eh, ahí a disposición de todos ustedes y obviamente es una gran ayuda. Lo van a hacer en menos tiempo. Ya si con toda esa ayuda no lo hacen, yo no sé. Yo no sé, no entiendo. Ya así ya no entiendo. Ya no sé qué más. Pero excusa no vas a tener. ¿Eh? Muy bien, pasamos a la parte de la revelación e inspiración. Revelación e inspiración. Muy bien. Vamos a ver primero el problema básico. El problema básico. La Biblia puede ser enfocada desde dos perspectivas, ¿ya? La Biblia puede ser enfocada desde dos perspectivas. Como producto del antiguo cercano oriente, puede estudiársela junto con la literatura similar que data aproximadamente de la misma época, ¿sí? Una ventaja de este método es que lleva a reconocer que los personajes bíblicos fueron personas reales. Subraya eso en primer lugar, ¿no? Algo muy importante en el estudio de la Biblia, ¿sí? Que tenían, estos personajes de la vida real tenían propósitos en la vida además de recibir revelaciones de Dios y a adorarlo en diversos actos cúlticos. La idea de que como pueblo vivían en aislamiento se opone a la evidencia bíblica. No, a veces nosotros nos figuramos cosas equivocadas de los personajes de la Biblia. Y una de las cosas equivocadas es que a veces pensamos que ellos vivían en total aislamiento. Y por eso que el día de hoy tratamos también de reproducir eso y nos volvemos creyentes aislados, desconectados totalmente de la comunidad. Y cuando estudiamos la Biblia con este enfoque vemos que eso no es así. Y de verdad que nos abre muchísimo el panorama y el entendimiento, ¿no? Según la cual, según esta evidencia bíblica, el pueblo de Yahvé estaba en constante contacto con muchas naciones y diversos sistemas religiosos como no te imaginas, amado hermano, como no te imaginas, ¿ya? Pues es muy importante analizar la Biblia bien. Por otra parte, este enfoque comparativo tiene también varias desventajas, y hay que mencionarlas. Quizás la principal sea que cuando se señalan las semejanzas entre el pueblo de Jehová o Yahvé y los pueblos vecinos, tienden a desvanecerse las diferencias significativas, ¿no? O sea, por estar buscando las semejanzas, obviamos las diferencias, ¿no? El hecho innegable es que las demás religiones del antiguo cercano oriente han desaparecido, mientras que la religión bíblica, ponemos ahí, mientras que la religión bíblica permanece. La explicación más probable de esta supervivencia reside en las cualidades distintivas de la religión bíblica, que tenemos que también aprender a extraer de los pasajes, ¿no? O sea, ¿qué de diferente tenía esto? Las diferencias más básicas y elementales de esta religión bíblica, la religión que es de Dios, y las otras religiones del mundo, religiones falsas. Tenemos que hallar entonces las diferencias y las semejanzas. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos al segundo enfoque, ¿ya? Vamos al segundo enfoque. El segundo enfoque parte de lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Ponemos ahí. Lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Esto no implica desentenderse de la historia y la geografía del antiguo cercano oriente, ni de las religiones y la cultura de aquel mundo, pues la Biblia misma no lo hace. Pero ciertas características de la religión bíblica o bien son únicas o son notablemente diferentes de las religiones de los pueblos vecinos. Una de ellas es el concepto bíblico según el cual Yahvé, como se llama a Dios en el Antiguo Testamento, desea y mantiene la comunicación con su pueblo. Una diferencia básica, notable, ¿no? Estamos viendo todo un contraste con los dioses paganos de los pueblos, ¿no? Aquí no, aquí el Dios verdadero desea y mantiene la comunicación con su pueblo, ¿sí? La Biblia se inicia entonces con un relato del Dios que crea los cielos y la tierra,
crea a la familia humana a su propia imagen, lo vemos en el capítulo 1, verso 26 del Génesis, ¿sí? Y se comunica con ella, pues se comunica con esta humanidad, esta familia humana que él ha creado. Esa comunión original se interrumpió por la desobediencia en el capítulo 3, verso 23, pero a pesar de esa rebelión contra la autoridad de Dios, él continuó comunicándose con la humanidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así pues, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se presenta un concepto básico aceptado por fe por las personas de la Biblia. ¿Cuál es? Dios hizo a las personas para estar en comunión con Él. Así de sencillo. Dios hizo a las personas para estar en comunión con Él. Para mantener esta comunión, Dios reveló su voluntad a sus criaturas y después de la caída les dio a conocer su deseo e intención de restaurar esa comunión al seguir dando a conocer su voluntad y su persona. Muy bien. Así que tenemos una problemática básica, ¿sí? Tenemos ahí al Dios de la Biblia que desea tener comunión, pero el pecado rompe la comunión con Dios, ¿no? Entre Dios y sus criaturas, la humanidad. Así que Dios, ¿qué hace? Revela su voluntad. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener comunión y mantener esa comunión con Él, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí lo que llamamos revelación, ¿ya? Ojo que está con V. Revelación aquí significa dar a conocer. No estamos hablando de rebelión, ¿ya? No saben entender algunos términos, ¿ya? Es revelación, significa dar a conocer. Muy bien. Vamos a ver entonces el significado de este término. Dios se reveló a Abraham, Moisés, Samuel y a muchas otras personas. El profeta Amós, al manifestar la autoridad de su mensaje, dijo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por supuesto, contexto. No puedes aplicar esto al día de hoy, ¿no? Obviamente tiene un contexto específico para su tiempo, ¿no? Este concepto de revelación se reitera con una frecuencia notable a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Y bueno, ahí entonces pasamos a lo que sería el significado del término. Significado del término. La palabra revelación puede tener significado activo o pasivo, según se refiera a la acción de revelar o dejar al descubierto, ponemos ahí. Revelar o dejar al descubierto. O bien a aquello que se revela o se deja al descubierto. Muy bien. Antiguamente se acentuaba el sentido activo. Las revelaciones se hallaban en las comunicaciones de Dios con las personas. Por ejemplo, por medio de visiones que él daba, palabras que pronunciaba u obras que realizaba. Subraya esas tres cosas: visiones, palabras, ¿no? Y también obras, acciones específicas, ¿sí? Según el énfasis más reciente, la revelación se halla en determinados acontecimientos históricos que han sido reconocidos como obras de Dios. Muy bien, han sido reconocidos como obras de Dios. La perspectiva bíblica abarca ambos elementos. En palabras de un estudioso, dice: uno ve en el acontecimiento histórico y comprende por la palabra de Yahvé. Entonces vamos a ver esto del significado bíblico, que tiene que ver nuevamente con conocer la palabra de Dios. 2. Obras de revelación y palabras de revelación, ¿ya? Obras de revelación y palabras de revelación. Por cierto, es un hecho que Dios se revela por medio de sus acciones. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia, que comprende las obras poderosas del Éxodo, es una de las más grandiosas obras reveladoras de Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero, paralelamente a esta acción, existe una palabra de revelación. Yahvé se reveló a sí mismo y reveló su propósito antes de la liberación. Por ejemplo, en el capítulo 3, ahí se revela a Moisés y revela sus intenciones, ¿no? Revela el plan, revela el propósito. Entonces,
antes de la manifestación de señales, de milagros prodigiosos, como sería la salida de Israel de Egipto, con el cruce del Mar Rojo y todo eso, ya hay revelación de Dios. Pero revelación de Dios en forma de ¿qué? De palabra. Hay una revelación en obras, ¿no? Hay otra revelación en palabras. Por eso tenemos obras de revelación, palabras de revelación. Muy bien. Durante el Éxodo, pues ocurre esto, ¿no? Se empieza con la revelación de palabras y finalmente tenemos después revelación de obras. Y luego también, luego del acontecimiento del Éxodo, también vamos a ver esas cositas. De hecho, el Antiguo Testamento ha sido llamado un ensayo de las obras poderosas de Dios. Anotamos eso. Ha sido llamado un ensayo de las obras poderosas de Dios. Pues Él reiteradamente recuerda a su pueblo lo que ha hecho por ellos, ¿sí? ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es una especie de tratado, una especie de compilación, una especie de propuesta, como un trabajo monográfico, por ejemplo, el día de hoy. Entonces, constantemente Dios está obrando y luego a su pueblo le está recordando. Le está diciendo, mira lo que hice, mira de dónde te saqué, ¿sí? Recuerda esto. Entonces, por eso es que muchos le llaman al Antiguo Testamento un ensayo de las obras poderosas de Dios, ¿no? La conclusión es sencilla. Si no hubiera existido la palabra de revelación, la obra habría tenido significación reveladora para muy pocos o para nadie. Claro, si Dios no le hubiese dicho a Moisés, voy a hacer esto, y lo voy a hacer de tal manera, y lo voy a hacer para esto, después, cuando Dios hubiese llevado a cabo sus acciones, pues no se hubiese entendido. No se hubiese entendido sus intenciones, sus propósitos, ¿no? No se hubiese entendido. Obviamente, entonces necesitamos de la palabra de revelación. Muy bien. Aun cuando Dios explicaba sus obras, el pueblo a menudo olvidaba su significado revelador y redentor. Si no más recuerda lo que pasa con la segunda generación de Josué. Está en el mismo capítulo de Jueces, ¿no? El capítulo número 1. Vemos ahí dos generaciones. La primera generación que pertenece al periodo de Josué. Josué muere, se levanta otra nueva generación y la siguiente generación nomás ya no conocía a Josué y no sabía lo que Dios había hecho por ellos. Eso es lo que nos informa el texto, Jueces capítulo 1. Lo que a mí me llama la atención es que cuando tú lees el libro de Jueces, hermanos, es repetitivo la intención de Dios por el recordar. Por ejemplo, las 12 piedras de testimonio, las piedras que se edificaban, por ejemplo, en Gilgal, las piedras que se edificaron saliendo del Mar Rojo, las piedras que se edificaron al cruce del río Jordán, ¿no? Las señales, el cántico de Moisés. Constantemente Dios estaba diciendo para que cuando tus hijos pregunten, entonces ustedes les digan lo que Dios ha hecho, ¿sí? Pero la siguiente generación nada más, solo la siguiente generación, ni siquiera se acordaba de Josué, mucho menos de lo que Dios había hecho por ellos. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Este mensaje del Antiguo Testamento, por supuesto que va a trascender, ¿no? Con el paso del tiempo para enseñar, a leccionar también a los creyentes de nuestra dispensación. Ahora, la revelación por obras o por palabras, ¿ya? La revelación por obras o por palabras no es un fin en sí misma, sino que tiene como propósito producir un efecto, ¿sí? Un efecto en aquellos a quien, por supuesto, es dada. Ellos han de observarla, aprender de ella y responder a ella, o sea, a la revelación. Como el propósito permanente de Dios en la Biblia siempre va a ser un propósito redentor, ponemos ahí, el propósito de Dios en la Biblia es redentor. Deshacer las consecuencias de la caída del Edén, eso nos referimos con propósito redentor. Deshacer las consecuencias de la caída en el Edén y restaurar la imagen original de la creación en los seres humanos. Muy bien.
A menudo se califica a la revelación como redentora también. La revelación redentora. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en toda la Biblia es un propósito redentor. Siempre lo estamos viendo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista bíblico se puede considerar que toda revelación de Dios tiene un propósito redentor, pues aún sus obras negativas, ¿no? O sea, hablando por ejemplo de juicios, castigos, juicios, contribuyen al establecimiento de su benéfica voluntad. Muy bien. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, estamos viendo Jebel Musa, ¿ya? Identificado tradicionalmente como el monte Sinaí, ¿no? O con el monte Sinaí, donde el Señor habló a Moisés, ¿no? Puede ser que sea este, el que actualmente se llama así, ¿no? Jebel Musa. Muy bien. Vamos ahora a lo siguiente, ¿ya? Hablando de la palabra, sí, la principal palabra empleada para expresar este concepto en hebreo es galá, galá, que hablamos de revelar. ¿Y qué significa esa palabra? Significa descubrir o dejar al descubierto. Eso significa revelación, galá, descubrir, dejar al descubierto. En el Nuevo Testamento, ¿qué sería? Fácil pues, apocalipto, apocalipto. Digamos, tenemos nuestra palabra apocalipsis, pues. Apocalipsis. Ah, pastor, por eso los testigos de Jehová le ponen al libro de Apocalipsis, le ponen revelación. Sí, porque Apocalipsis significa revelación. Es lo mismo. ¿Ya? Solo que en nuestra Biblia no ha sido traducida la palabra, ha sido transliterada. Transliterada. Griego, apocalipto. Transliterado al español, apocalipsis también. Pero si hubiese sido traducida, se llamaría más bien revelación. Muy bien. Ahí la diferencia de lo que es la traducción y la transliteración. En su sentido más primario, cuando Apocalipsis habla de revelación, esa palabra Apocalipsis, revelación, es descorrer el velo. Descorrer el velo. Prácticamente es el mismo concepto que tenemos de Galá en el Antiguo Testamento, que habla de dejar al descubierto. ¿Ve? Dejar al descubierto. Entonces, eso es lo que tenemos por revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, Apocalipsis, Apocalipto, que es dejar al descubierto, quitar el velo o descorrer el velo, ponle ahí, quitar el velo. Y Apocalipsis también, puedes leerlo así, acción de descubrir o dejar al descubierto. En el Antiguo Testamento el término se emplea no solo con referencia a la revelación de Dios, sino también con respecto a los hechos humanos. Por ejemplo, Nabucodonosor devastó, dice, la tierra de Judá, ¿no? Devastó la tierra de Judá. En cambio, estas palabras en el Nuevo Testamento se emplean solo con relación a la revelación de Dios a los israelitas y a la iglesia. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente página para ver la necesidad de la revelación, ¿sí? La necesidad de la revelación. Pueden esgrimirse dos razones, ¿ya? Dos razones por las que la revelación es necesaria. En primer lugar, vamos a anotar ahí, Yahvé es un ser que trasciende el sistema espacio-temporal, percibido por nosotros los seres humanos, ¿no? Percibido por los sentidos humanos. El primer astronauta ruso que regresó del espacio exterior declaró que no había encontrado a Dios allá arriba, ¿no? Por la naturaleza de Dios, según se revela en la Biblia, no debemos suponer que lo vamos a percibir directamente por algún método sensorial. Hace falta que Él se revele, que Él se descubra, ¿no? De acuerdo al original de esta palabra, para comunicarse de formas perceptibles. Si Él no se descubre, nosotros no podemos comunicarnos con Él, no podemos conocerle, ¿no? Bueno, entonces es así de simple, ¿ya? En la Biblia se lo presenta usando medios de comunicación audibles, visibles o
perceptibles por algún otro sentido, de manera que la humanidad escuchaba, dice, su voz, veía alguna aparición o sentía el temblor de la tierra por su presencia. De ahí vas a entender, hermanos, el concepto básico de revelación de los profetas o el mensaje de los profetas. Vamos a, por ejemplo, Éxodo capítulo 20 y vamos a ver el sentido primario, básico de esto, ¿ya? De la revelación o el mensaje de Dios a través de los profetas. ¿Qué era un profeta? Aquí lo vamos a entender. Éxodo 20. El día de hoy, si tú escuchas esta palabra profeta, ¿qué piensas? Ah, es alguien que adivina el futuro, pastor, ¿no? Que predice el futuro, ¿no? Que escribe profecías de lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y eso tenemos como idea de lo que es profeta el día de hoy, pero no, no es la idea bíblica, ¿sí? Muy bien. A ver, Éxodo 20. Miren el verso 18. Éxodo capítulo 20, verso 18, ¿ya? ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Esto es la revelación de Dios. Dios está revelando en forma directa al pueblo, pero a través de qué? De teofanías, ¿no? Y de cosas que son visibles y audibles y muy, muy llamativas, como también espontáneas, como estruendo, relámpagos, sonido de bocina. Sonido de bocina aquí se refiere muy probablemente al sonido del sofar, ¿no? Pero claro, claro, no es que Dios estaba tocando un sofá, pero se desprendía de la presencia de Dios un sonido parecido, así, pero obviamente mucho más potente, ¿no? Muy fuerte. Sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Tú te imaginas a casi 2 millones de personas corriendo desesperadamente hacia una misma posición? Todo un espectáculo, ¿no? Mientras que por aquí estaba pues lo que sería más parecido o más concebible para nosotros como una tormenta, ¿no? Con truenos, relámpagos, rayos, pero todo un sonido de bocina, todo un temblor, pero la gente sale despavorida huyendo lejos, ¿no? El terror pues que había en ellos los estaba dominando. Y bueno, mira el verso 19. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos, para que no muramos, ¿no? Ahora mira, vamos a ver más abajito, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, así dirás, mira cómo cambia aquí, cuando tuvimos los primeros versos que el Señor al pueblo directamente le dijo, por ejemplo, en el verso 20, dice, y habló Dios todas estas palabras, verso 1, perdón, del capítulo 20, verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Eh? Pero como cambia en el verso 20, ¿sí? En el verso 21, ¿no? ¿Cómo cambia? Entonces dice ahí, ahora el pueblo está lejos, Moisés solo se acerca a la oscuridad, y verso 22, Jehová dijo a Moisés, ya no al pueblo, a Moisés, así dirás a los hijos de... Y eso es el concepto básico de profeta. Cuando el pueblo le dice a Moisés que Dios no nos hable a nosotros, o sea, de forma directa, por favor, que no nos hable a nosotros, ¿eh? Sino que hable contigo y luego tú vienes y nos dices a nosotros qué es lo que Dios te dijo. ¿Te parece? Así estamos mejor, ¿eh? Qué interesante. Y eso, hermanos, es la idea básica de profeta. Profetés en la Biblia tiene un sentido de vocero, alguien que hablaba en nombre de. Entonces un profeta era alguien que comunicaba la voluntad de Dios para las personas de su momento y sobre cosas
para su momento. Es decir, que comunicaba la voluntad inmediata de Dios para la gente de ese tiempo. No se imaginaba la gente, un profeta, adivinando el futuro, diciendo, a ver, ¿qué va a pasar más? No, eso no era la idea de un profeta. La idea de un profeta es, ¿qué nos está diciendo Dios aquí a nosotros? Que no nos hable directo, pero te habla a ti. Dinos qué te dijo para nosotros. Por eso Jehová dice, dile al pueblo. ¿Te das cuenta? Dile al pueblo, dile a los hijos de Israel. Entonces, este es el concepto bíblico básico de lo que es un profeta, que se va a usar también en el Nuevo Testamento en Corintios 14, cuando Pablo dice que no todos hablen lengua, sino que más bien todos profeticéis. Y que los profetas hablen por turno, uno, dos y tres. Y tú cuando tú lees eso con una mente actual, con tu idiosincrasia actual, entonces sí debe haber profetas en la iglesia. Y a veces, hermanos, venga, hagamos un culto, que salga el profeta a ver, a decirnos el futuro. Venga, profeta, ve, adivinos el futuro, a ver qué juicios van a venir. No se refería a eso. El profeta es aquel que comunicaba la voluntad de Dios. Por lo tanto, ser profeta el día de hoy no tiene nada que ver con adivinar el futuro ni decirte señales, sino es abrir la Biblia y decirle al pueblo, esta es la voluntad de Dios. ¿Sí me va a entender? Eso es ser un profeta. Pero no usamos ese término porque se ha diluido tanto, ¿no? Para nuestros días, así que no usamos el término profeta. Así que usamos simplemente siervo, predicador, ¿no? Nada más. Pero cuando Pablo en Corintios 14 hablaba de profetizar, no se está refiriendo pues que entre en trance, a ver visiones. No se refería a eso. Se refería, según él mismo, enseñar con entendimiento la doctrina, lo dijo en el mismo contexto. Que enseñen claramente en lengua comprensible la doctrina, que adoctrine a la iglesia. Esa es la labor del profeta. Y así aprendemos, hermanos, la Biblia, ¿eh? Cuando la estudiamos en su panorama, la estudiamos a fondo, estudiamos sus raíces, ¿no? Sus elementos más básicos, aplicamos la ley de la primera mención o del patrón inicial, como lo estamos viendo ahora, entendemos mejor y podemos aplicar mejor también el día de hoy. Porque si no hacemos esto, pues vamos a hacer lo que muchos están haciendo, ¿no? A ver, cállense que va a hablar la profeta, a ver, adivínanos qué va a pasar de aquí. Y comienza a hablar barbaridades y media. Y así son puertas abiertas al engaño de Satanás, el enemigo, que uno mismo le está abriendo la mente a él, a que te engañe con todo tipo de cosas. No es necesario, ¿por qué esas cosas el día de hoy? Porque tenemos ya la palabra profética más segura. Ahora entiendes por qué Pedro le llama la palabra profética. O sea, la palabra que revela que la voluntad de Dios, pues hermanos. La palabra que Dios nos ha dado para alimentarnos, para edificarnos. Según Pablo en Corintios 14, dice para exhortar, para consolar y para edificar. Y así tiene que usarse la palabra. Lamentablemente el día de hoy muchos están perdiendo el tiempo, 2, 3 horas encerrados en un templo, haciendo ademanes ahí místicos que no alimenta a la iglesia, no le lleva el alimento sólido a los creyentes. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Partiendo de nosotros primero, eso tiene que cambiar el día de hoy. Y después ayudar a que otros también, por supuesto, cambien en ese aspecto, ¿no? Muy bien, entonces en la Biblia al profeta o a Dios pues se lo presenta usando medios de comunicación audibles, visibles, perceptibles, ¿no? El pueblo entonces escuchaba su voz, veía alguna aparición o sentía el temblor de la tierra por su presencia. Pero, ojo, no sé por qué el día de hoy muchos dicen, quiero escuchar yo directamente la voz de Dios. Quiero yo sentir, quiero yo... bueno, aparte de que son tremendos incrédulos, porque aquellos que más quieren este tipo de señales y que tienen una fe, no sé de qué tamaño. La semilla de mostaza es muy grande para ellos, en tamaño. Ellos no creen, son incrédulos. Por eso necesitan de señales, ¿te das cuenta? Necesitan de ver, de sentir, de experimentar, porque ahí siento, ahí veo, ahí sí creo que está Dios, ¿no? O sea que si no sientes nada, Dios no está. La Biblia dice, bienaventurados los que aún sin ver creen. La fe por excelencia y la fe de la que nos habla la Biblia
no está sujeta al ver. Por eso el apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Y yo no sé por qué el que se llama creyente, supuestamente si tú te dices creyente es porque tienes fe, eres de la fe. Pero eres creyente, pero estás pidiendo señales, estás pidiendo manifestaciones, estás pidiendo revelaciones, estás pidiendo voces. Yo quiero ver, yo quiero sentir, yo... Entonces no eres creyente. Estás como Tomás, estás como el mundo incrédulo. Quiero ver para creer. Quiero ver para estar seguro. O sea, no, yo lo necesito. Porque tengo Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no necesito señales, milagros, manifestaciones, visiones, lenguas, profetas, apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque tengo ya la palabra profética más segura. Tengo toda la revelación de Dios. Porque yo creo en la palabra de Dios, su revelación completa. No necesito de ver cosas, de sentir cosas, porque creo a Dios. Lamentablemente los que están buscando todo tipo de señales son porque no creen. Entonces, una vez alguien me decía, ay, pastor, tú no crees, ¿no? Tú no crees, yo sí creo. Usted necesita creer, pastor. Yo estoy seguro que Dios hoy puede hablar, puede hacer esto, puede hacer el otro. Usted debe creer. Y yo, no, al contrario, yo creo más que tú. ¿Por qué? ¿Por qué me dice? Porque usted necesita esas cosas para creer. Yo creo en Dios aún sin ver nada de eso. Pero pastor, Dios puede sanarle de su enfermedad, usted debe ser creyente. Es que yo creo que Dios puede sanarme, pero yo creo más que usted. ¿Por qué? Porque esa persona dice, usted tiene que creer hasta que Dios le sane. Yo digo, no, yo creo en que Dios es tan poderoso que puede usarme enfermo. Yo creo más que usted. Porque para usted, si Dios no me sana, no me puede usar. Pero yo creo que Dios me puede usar muy enfermo y puede glorificarse en mi vida. ¿Quién tiene más fe? Y esto es lo que Pablo está experimentando, ¿te das cuenta? Él está experimentando a un Dios vivo. No está condicionando a Dios, Dios, sáname para servirte. No, 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 no. Pablo enfermo, con necesidad, a punto de morir, estaba sirviendo tremendamente al Señor. Eso es creerle al Señor. Eso es la fe verdadera. La fe verdadera no condiciona. La fe verdadera le entrega a Dios lo que Dios merece. ¿Sí me dejo entender? Fe que está esperando recibir, una fe, hermano, falsa. Fe que está diciendo, Señor, para tratando de condicionar a Dios, fe falsa. Fe infantil. Pero para eso estudiamos la Biblia. La Biblia nos lleva a la fe correcta. Nunca te vayas a olvidar. En la Academia Juvenil estamos aprendiendo ese verso de memoria con los jóvenes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? Así que aquel que el día de hoy no depende de manifestaciones como de sueños, visiones, lenguas, profetas, etcétera, es el que tiene más fe, porque le es suficiente la palabra de Dios. Además, es la fe perfecta, la fe más madura, la fe más completa. ¿Eh? No necesitamos andar por vista. Así que mucho cuidadito con estar yendo al Antiguo Testamento y ver las maravillas que hace Dios con Moisés y el pueblo de Israel a querer reproducir esas maravillas el día de hoy. No, lo que tú tienes que ver ahí es qué está revelando Dios de él, de su voluntad. ¿Cuál es el mensaje espiritual, no? Para que estés buscando imitar milagros, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para su pueblo? ¿Qué quiere Dios para el mundo? ¿Eh? Eso, hermano, eso debemos anhelar. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir, ya si no voy a seguir predicando y no puedo a veces con mi genio. Muy bien. Bueno, pasamos a lo siguiente. Número 4, revelación general, ahí está, y especial. Para entender un poquito también esta diferencia, ¿ya? Revelación general y revelación especial. Muy bien. Según la perspectiva bíblica, Dios se ha revelado en la creación, ponemos, ¿sí? Dios se ha revelado en la creación y continúa revelándose en sus obras de providencia. Por eso hemos hablado de palabras de revelación y obras de revelación, ¿sí? Pero recuerda, entre una y la otra, el fundamento es las palabras de revelación. Por ejemplo, tú sales a la noche
y tienes un cielo así bonito como Chosica, pues ves las estrellas hermosísimas, ¿no? Bueno, algunos no tienen ese privilegio, pero bueno, haz de cuenta, y vas ahí a tu azotea y miras al cielo y ves las estrellas bonitas, ¿no? Las constelaciones, hasta planetas. Yo acá he hecho sí que veo planetas incluso, ¿no? Bonito, bonito. ¿No? Veo a Venus, veo a Júpiter, sí, se ve, pero hermosísimo. Y a veces pasan los aerolitos, ¿no? Pasan los aerolitos, los meteoritos, todo eso, bonito. Y tú miras y dices, oh, qué hermoso, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Oh, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando tú miras el cielo, tú comienzas a exaltar a Dios. ¿Te ha pasado eso, no? Oh, Dios, qué maravilloso eres. Mira qué sabiduría, mira qué poder. ¿Y por qué tú haces eso? Porque tú tienes de antemano las palabras de revelación. Pero si sale un incrédulo que no tiene las palabras de revelación y mira las estrellas, ¿qué hace? Dice, oh, mira cómo todo esto ha venido del Big Bang, ¿no? Oh, qué bonito, mira cómo es posible de que, todo esto por el azar, oh, tan vasto en nuestro universo, que no sé, de repente no somos los únicos que existimos aquí en este planeta. Por allá habrá otro planeta con otros humanos o marcianitos, como quiera llamarle, ¿no? Piensa diferente. ¿Por qué? Porque no tiene las palabras de revelación. Si te das cuenta, las obras de revelación sin la palabra de revelación, hermano, no nos lleva a nada. No nos lleva a nada, ¿no? O sea, nosotros necesitamos depender hoy más de la palabra de Dios, pues, amados hermanos, de la palabra de Dios, antes que de estar buscando las obras, porque las obras sin la palabra exacta de Dios no nos lleva a nada, hermano. Nos puede confundir más bien. ¿Eh? ¿Has mirado el contexto de primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 cuando antes que Pedro diga, tenemos también la palabra profética más ¿te has fijado lo que dice versos antes, desde versos 16, 17, 18, ¿te has fijado? ¿Mm? Abre tu Biblia ahí, segunda de Pedro capítulo 1, porque a veces sí, nosotros sabemos el verso 21, ¿no? Pero no echamos a veces de ver un ratito el contexto. Cada vez que tú tengas cualquier versículo, así lo sepas, mira el contexto, por favor. Muy bien. Verso 16. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo, mira, ¿qué dice? Subraya eso en tu Biblia. Dice, visto. Ah. Habiendo visto. ¿Ah? Han visto. ¿Cómo ha visto? Dice. Ha visto con nuestros propios ojos. A mí nadie me lo contó. Yo he visto con mis propios ojos, dice el apóstol. ¿Qué ha visto Pedro? Su majestad. ¿A qué se está refiriendo Pedro? A la transfiguración, ¿no? En el monte de la transfiguración. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, mira, escuchó, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mira la revelación de Dios, ¿eh? Y Pedro dice, yo vi, yo escuché. ¿Eh? Mira ese tipo de revelación que está recibiendo Pedro en el monte de la transfiguración, verso 18. Y nosotros, que dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué se refiere con el monte santo? El monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración, ¿no? 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Wow. Ahora entiendes por qué Pedro dice más segura. ¿Por qué dice más segura? Porque en el contexto está hablando de otro tipo de revelación. La revelación en visiones, la revelación en voz audible, la revelación de tipo más sensorial. Y entre los dos tipos de revelaciones, uno, revelación de señales y otro, que era la revelación de palabra, Pedro escoge como lo más seguro la palabra. Este es un pasaje que puede sacarle a cualquier carismático el día de hoy que defiende que necesitamos
las lenguas, la visión, la profecía, o sea, los profetas, los sueños, las visiones, sácale este contexto. Y dile, Pedro pensó diferente. Pedro dijo, sí, hemos visto, sí, hemos oído, pero tenemos la palabra profética más segura que las visiones y las voces y estas cosas. ¿Sabes qué es? La palabra de Dios. Y cuando Pedro elige qué es lo que los cristianos van a seguir, no dice que sigan las visiones y las voces, sino que deben seguir. Mira, sigue leyendo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, ahí está, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Por qué Pedro habla de esta forma? Mientras que el día esclarezca y hasta que el lucero... Bueno, él está tomando un simbolismo de cuando nosotros estamos en la noche, en la oscuridad. ¿Y qué necesitamos en la noche? Luz. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo interesante de la lámpara es que alumbraba solamente la zona de tus pies. Por eso dice, lámpara es a mis pies. Es decir, que iba alumbrando el camino conforme tú ibas avanzando. No te iluminaba todo el camino como lo hace una linterna, un faro. No, te iluminaba solamente el pie. ¿Sí me dejo entender? Lo necesario, lo básico para cada paso que yo voy a dar. Y Pedro toma esta figura de la antorcha, algo que me ilumina, pero para el momento. Sin embargo, dice, esa antorcha la necesito hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Pero le está dando una aplicación más profunda, porque dice, hasta que el lucero de la mañana esclarezca. Mira cómo lo dice. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué interesante. Pedro, ¿a qué te estás refiriendo? Lee el versículo 16, pues. Lee el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la que venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está comparando la noche larga hasta el amanecer, lo está comparando con el proceso de espera hasta la venida de Cristo. ¿Sí me dejo entender? Entonces la madrugada, hermanos, simboliza este tiempo de espera, mientras que el amanecer, ¿qué habla? De la venida de Cristo. Esto está en Malaquías, lee Malaquías capítulo 4. Ahí el profeta dijo, ¿no? Que vendrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia, ¿quién es? Cristo, el Mesías, en su venida. Muy bien, toda la Biblia habla de esto. Entonces lo que Pedro está diciendo, la palabra como una antorcha nos va a guiar todo el tiempo de espera hasta que Cristo vuelva. ¿Sí me dejo entender? ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que la Biblia establece, y ojo que Pedro está escribiendo aquí ya muy tardío, porque ya está avanzado, ya va a morir, entonces ya es un momento ya de plena madurez, y lo que está encargando a los creyentes, y ahora que van a quedar para las futuras generaciones, es que se basen en la palabra, que atiendan la palabra, que usen la palabra, hasta que Cristo venga. ¿Sí me dejó entender, no? Entonces, ¿está diciendo Pedro que busquemos señales, visiones, manifestaciones? No, la palabra, eso es más seguro, hasta que Cristo venga. ¿Ven? Por eso es que nosotros, hermanos, con solidez bíblica, enseñamos que el día de hoy, en nuestro tiempo, no necesitamos ya visiones, sueños, profecías, voces, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra. Y esa palabra, dice Pedro, nos va a iluminar hasta que Cristo venga. Y así de hermosa es la palabra cuando se explica a sí misma. Por eso tenemos que aprender a analizarla en panorama, amados hermanos, ¿no? Y este mensaje entonces del Antiguo Testamento es bastante coherente con lo que estamos observando en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí tenemos la palabra de Dios como una revelación muy especial, pero también hablamos de la revelación general. La revelación general, digamos, es buena, pero no es perfecta. La revelación especial sí lo es, ¿no? Sigamos viendo entonces. Revelación general y especial. Hemos leído el Salmo 19,
Cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Puesto que esta revelación se da por medio de la naturaleza, a veces se la denomina revelación natural, ¿no? A veces. Puesto que se dirige también a todos los hombres, si bien no todos son capaces de comprenderla, también se la denomina revelación general. Entonces, cuando te hablemos de revelación natural o revelación general, nos referimos a que Dios se ha revelado a la humanidad completa a través de ¿qué? De las cosas creadas. Está, por ejemplo, Romanos capítulo 1 también para eso. Romanos capítulo 1 creo que está en el verso 19 y 20, por ahí, ¿no? Dice, su eterno poder y deidad son claramente visibles, dice, desde la creación, las cosas creadas que revelan todo eso de parte de Dios. Esto lo llamamos revelación general o revelación natural, ¿ya? Ahora, en contraste, las revelaciones especiales, por otro lado, otro tipo de revelación, la revelación especial, no se dan de manera generalizada a todos los hombres, esa es la diferencia. Por ello es que tú dices, pastor, ¿por qué los incas van a ser condenados si es que ellos no recibieron pues la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, ahí hay un ligero error porque sí la recibieron y la rechazaron. ¿Sí o no? Sí. Trajeron la Biblia y ¿qué hicieron los incas? La botaron al piso. No la quisieron. Y aun cuando se les impusieron por la fuerza el catolicismo, que era cristianismo, se les impuso por la fuerza, igual ellos nunca dejaron su adoración a sus apus, por siglos, ¿ah? Por siglos. Y hasta los días de hoy, los descendientes de los incas siguen adorando a los apus. Ahí tienes la respuesta que Dios sabía que iban a tener los incas. Por eso no les dio revelación especial, ¿te diste cuenta? Entonces no les da revelación especial, pero sí que les da revelación general. Los incas y cualquier tribu, cualquier, digamos, grupo de personas durante toda la historia de la humanidad ha tenido la misma revelación que es la general o la natural. Pero, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, que Dios se le manifestó así, de esa forma natural, ¿no? De esa forma a través de la creación, y en lugar de decir, oh, mira, que Dios ha creado esto, más bien adoraron a las criaturas. Y por eso que los incas también pecaron de idolatría, ¿no? Los incas adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los cerros, a todo, menos al creador. Muy bien, entonces la revelación general a veces va a revelar el corazón de los hombres y va a ser decisiva, pues en el sentido de que Dios va a decidir, va a tener que decidir si darle revelación especial o no. Así de sencillo. Así que, ¿recibieron revelación los incas? Por supuesto que sí. Que no hayan recibido la revelación especial no quiere decir que no recibieron revelación. Muy bien, y esto muy aparte de la revelación de sus conciencias, que ya eso es demoledor. Esto lo va a explicar Pablo en Romanos capítulo 2, ¿no? Que también en su conciencia hay revelación de parte de Dios. Ahora, eso de la conciencia, nomás para acotar un poquito. eh, Nunca deja de sorprenderme el caso de, a ver, ¿cómo se llama creo que se llama Ana, siempre me olvido el nombre. Creo que es Ana, a ver si no me equivoco, lo voy a buscar aquí. Eh, una niña que nace sorda, por supuesto muda, incluso sin capacidad del olfato también. Era increíble, este caso es increíble. Ahí está, Helen, sí, Helen, sí. Me confundo con Ana Frank. Helen Keller, así se llama. Investígalo en internet, ¿no? Que han hecho, hasta lo estudian en los centros educativos, en las universidades. Un caso que llamó mucho la atención en la historia, ¿no? Helen Keller, sí. Ella nació así, nació sorda, completamente sorda. Obviamente porque era sorda no pudo tampoco hablar y no tenía el sentido del olfato tampoco, tú te imaginas, o sea, ella vivió en un mundo de total oscuridad y silencio y no percibía para nada su entorno, pues su ambiente, ¿no? Y la historia de ella, voy a simplificarlo, pero la historia de ella es más bonita en el sentido de que en cierta edad, porque ella creció años así sin poder comunicarse con nadie, y en cierto momento le fue dado una instructora, una especialista, para que le enseñase a comunicarse. Y pasó
pues todos los días con ella, ¿no? Día y noche con ella, durante mucho tiempo, enseñándole hasta que comenzó a aprender y hasta que pudo hablar perfectamente, pudo hablar y pudo comunicarse. Y le entrevistaron y todo, ¿no? Salió en los periódicos y iba contando su experiencia y todo lo que había vivido, ¿no? Y a ella en cierta entrevista le preguntan, mejor dicho, le presentan a Cristo Jesús por primera vez. Le hablan del Evangelio, ¿no? Le hablan de Cristo, quién fue, estaba en Inglaterra. Y cuando ella escucha de Jesús, es interesante lo que ella dice. Ella dice, sí, yo lo conocía. Solamente me faltaba saber su nombre. Interesantísimo, ¿no? Investiga en internet, algo que me deja a veces con la boca abierta y eso es prueba de repente o una evidencia de lo que pasaría en algunos casos extremos, porque si me pasa, oh, pero ¿qué pasa en ello? Bueno, tenemos evidencia, porque ella identificó, ella entendió, ella dijo que ese Jesús, ¿no? Que ella no sabía su nombre, le había dado fortaleza, le había acompañado todo ese tiempo. Interesantísimo. Así que Dios tiene, ¿no? Su revelación, tiene su revelación especial y Dios sabe a quién va a dar esa revelación especial. Por alguna razón. Por alguna razón. En su sabiduría, en su presencia, en su omnisciencia, ¿no? Así que no tratemos de cuestionar a Dios por qué los mayas no recibieron el Evangelio, por qué van a ser juzgados y castigados si es que ellos nunca tuvieron la Biblia. Tú no juzgues a Dios, solo Dios sabe por qué. ¿Mm? Y yo, a título personal, pienso que es simplemente porque en su presencia Dios sabe el corazón de estos hombres. En su omnisciencia sabe su corazón y en su presencia sabe cuál va a ser su respuesta ante la revelación especial. Así que ¿para qué darles revelación especial? Por eso Pablo dijo, Dios se manifestó, se reveló o llevó a cabo todo tipo de cumplimiento en su tiempo. Cuando fue el tiempo, solo Dios sabe el tiempo oportuno. Solo Dios sabe por qué, en qué periodo de la historia hay que traer la Biblia a los incas. ¿Sí me dejo entender? O a los aztecas también, en su momento. Sabe por qué. Sabe por qué en ese periodo y por qué no antes, ¿no? Pero no hay duda de que Dios se está revelando. No hay duda de eso. Muy bien. Bueno, entonces continuamos en este aspecto de la revelación general y la revelación especial. La revelación especial entonces no se da de manera generalizada a todos los hombres, sino de maneras específicas a individuos o grupos que Dios eligió para que recibiesen una revelación especial de su persona o de su voluntad. Dios se reveló, por ejemplo, a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, así como a Moisés y a los israelitas. Abrió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran a salvo y permitió que las aguas se cerraran mientras cruzaban también los egipcios. ¿No es así? Guió también a su pueblo a la tierra prometida y expulsó de allí a sus habitantes y en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo al mundo. Ponemos ahí. Dios envió a su Hijo al mundo, ¿no? Entonces sí, la revelación especial, por eso se llama especial, pues, porque no es a todos en manera general, una revelación específica para una persona o para un grupo específico, de manera especial, ¿sí? Por eso que el escritor de Hebreos, ¿cómo inicia su carta? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Revelación especial. Ahora dice, en estos posteros días nos ha hablado por medio del Hijo. Revelación especial. La revelación general para todos. Jesucristo dijo, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Revelación general para todos. Pablo lo dijo en Hechos 17. Vamos allá. Hechos 17. Para que vayas viendo ahí con la Biblia, ¿ya? Hechos capítulo 17. Ahí tenemos revelación general. Muy bien. Bueno, Pablo está llegando con la palabra de revelación
justamente trayendo la revelación especial, pero no es la primera vez que ellos están recibiendo revelación. Pablo les va a decir, en esta palabra, les va a decir que ya ellos han recibido revelación general, ¿sí? Entonces dice, mira, vamos a ver acá. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque mira, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje o porque el linaje es suyo, somos. Así que, mira, verso 29, el llamado, ¿no? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Ya la revelación llega de manera específica, especial. Pero antes de eso, ¿qué han tenido? Revelación general. Dios ha hecho todo, Dios te ha provisto de todo, Dios ha estado aquí y está cerca. ¿Sí? Y mira lo que va a decir en otra parte. Vamos a ver. Vamos a... Ay, creo que aquí no es... A ver. Vamos a Hechos también. Sí, Hechos 14. Hechos 14, ¿ya? Mira lo que dice, por ejemplo, en el verso, a partir del verso 15. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿a qué se refería? A la idolatría. Os convirtáis al Dios vivo, mira, que hizo el cielo y la tierra, hizo, a los hermanos de Génesis les digo, van a comenzar a ver la creación de Génesis en todas las partes de la Biblia. Y aquí está evocando Génesis, ¿no? El Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, luego el mar y todo lo que en ellos hay, la creación, ¿no? La creación, asimismo, que es revelación, revelación general, revelación para todos, ¿no? Hay una conexión importante con el mensaje teocéntrico de la Biblia y la creación de Dios. Eso va a ser hasta Apocalipsis en toda la Biblia. Bueno, verso 16 dice, en las edades pasadas, mira, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, mira, pero acota, si bien, o sea, como pero, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Eso subráyalo, porque cuando dice testimonio, eso se refiere a la revelación general. Sí es cierto, Dios ha dejado que las gentes anden, mira, por eso están los aztecas, los mayas, los incas, los egipcios, qué sé yo, viviendo ahí en sus vanidades. Sí, pero Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Por eso que usted no puede decir, oye pastor, ¿por qué ellos van a ser juzgados si no recibieron revelación? Sí, sí recibieron. Recibieron lo suficiente de parte de Dios. ¿Eh? Entonces dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, ¿cómo? Mira, haciendo bien, dándonos, mira, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. ¿Ah? Ahí está la revelación general de Dios. Es lo que te hablaba hace un momento que Jesús habla, ¿no? De hacer llover, hacer salir el sol y todo lo que aprendemos del ciclo de la vida es una revelación de Dios. Sino, ¿cómo es que Dios, por ejemplo, se revela en Job? ¿Has leído los 42 capítulos de Job? Interesante porque Dios hace sumo detalle de su creación mucho más que el Génesis. Y él dice, aquí estoy yo, conóceme. Le habla de su creación. Interesantísimo. Interesantísimo. Y al final, en el capítulo 40, Job dice, de oídas te había yo conocido, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Qué interesante. ¿Mm? Él había entendido, ¿te das cuenta? La naturaleza de Dios a través de la revelación general. Porque antes de Job, ¿qué libro había de la Biblia? A ver, dime tú. Ah, pues pastor, antes de Job yo veo en mi Biblia que está Génesis, eso, Levítico, Número, Deuteronomio. No, pues, porque ahí los libros no están ordenados de manera cronológica. Job pertenece a una era patriarcal y Job no tenía Biblia. Job no tenía ni siquiera Génesis.
Ah, entonces Job es un libro que nos va a explicar muchísimo de esto, ¿eh? No se pierdan cuando lleguemos al estudio de Job. Va a ser interesantísimo, ¿sí? Muy bien, terminamos con esta parte entonces, ¿ya? Sí, revelación general y especial. Díganme ustedes, hermanos, ¿entendieron la diferencia entre revelación general y especial? Díganme, hágame una, un like ahí, ¿sí? Muy bien, sí, entonces ahí está, veo la mayoría ha entendido. Si han entendido, entonces cumplí mi propósito el día de hoy.